Un tema muy sensible, que tiene que ver con la protección jurídica de las personas con discapacidad. ¿De qué se trata y qué asistencia pueden tener? Y desde el estudio Fishback llegan y están con nosotros Carolina Fishback y Constanza Valente. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas. ¿Cómo andan? Excelente. Bien. ¿Cómo las trata la lluvia? Nos trae la lluvia, acá estamos tratando de manejar el cabello. No es fácil, no es fácil. Para nada, para nada. Me parece que me voy a hacer tu peinado. Sí, total, total. Pero bueno. Bueno, presentábamos el tema. Exactamente. Un tema, decíamos, sensible, importante. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la protección jurídica de las personas con discapacidad? Acá venimos dos integrantes del estudio por cuanto puede tener una arista este tema que vamos a charlar hoy. Primero, principalmente, una arista familiar, que la doctora Valente, bien como es presentada, es especializada en el derecho de familia. Y también puede tener aristas previsionales, y por eso estoy yo, por si surgen dudas también, pero básicamente estamos hablando de temas de familia y de cómo podemos proteger a la persona que tiene algún grado de discapacidad, y para eso está ella que va a conversarles. No, y aparte también cuando hablamos en específico de este tema, es un tema tan técnico jurídicamente, y aparte hay un desconocimiento en líneas generales de qué hacer con una persona que tiene una discapacidad. Para todo el grupo familiar es una dinámica familiar distinta, es una dinámica, como vos bien dijiste, muy sensible, con muchas particularidades, entonces requiere una tutela especial y diferenciada. Hoy lo que estamos hablando es de que esa persona que tiene una discapacidad no va a poder ejercer por sí sola sus derechos. Y esto, traído a lo común, sería que hay obligaciones que no va a poder tener, y hay determinados, por decirlo, contratos o determinados negocios que no va a poder realizar. El ejemplo más común es el tema de trabajar. Una persona con discapacidad puede o no, pero hay casos en los que está limitado y no puede trabajar. Por ende, no tiene un ingreso y va a depender de su grupo familiar. Claro. Entonces, toda esa dinámica genera que, o mejor dicho, hay un requerimiento de una tutela especial y diferenciada que se canaliza a través del derecho. Hoy nosotros hablamos de restricciones a la capacidad y no hablamos más de una incapacidad total para la mayoría de los casos. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. Exacto. Por cuanto hubo una modificación muy importante en el Código Civil en el año 2015 que marcaba antes o era uno totalmente capaz o totalmente incapaz. No había grises. Podía hacer absolutamente todo o no podía realizar nada. Y tenía que canalizar todas sus actividades a través de un curador. Hoy en día, a través de esto de una mirada más interdisciplinaria del derecho y de nutrirse un poco más de los profesionales de la salud que necesariamente tienen que estar, lo que se intenta a través del derecho es decir, bueno, esta persona tiene una discapacidad, pero respecto a qué. ¿Maneja dinero o no maneja dinero? ¿Sabe qué es trabajar? ¿No sabe? ¿Le gusta hacer cursos o no? Estamos hablando obviamente siempre de discapacidades que tienen que ver con algún tipo de limitación. Si me surgen las neurológicas en este momento, como claro, decir, voy a ser un poco bruto, pero para que se entienda, que no se malinterprete. Por esto se entiende a un chico que es Down, que tiene una discapacidad y que hay muchos insertos en el mercado laboral, como a una persona que es discapacitada motriz. Exacto. Con el síndrome de Down igualmente es distinto. ¿Por qué? Porque tienen una inserción y no es, si bien es una discapacidad, no es técnicamente una que impida desarrollar el total de sus actividades. Eso ya está por otro lado. Obviamente siempre hay grados y hay que ver en concreto, con un estudio médico, con un acompañamiento, siempre digo psicológico por el tema del grupo familiar. Claro. Y de cómo se desarrolla esa persona. Y ahí es donde surge, el tema de las restricciones, porque esta persona puede desarrollar su vida tranquilamente, pero por ahí, para ciertos actos muy importantes de su vida, valga la redundancia, necesita la mirada y el apoyo de la persona de apoyo designada, que está designada por la justicia. No es que uno diga, yo quiero que mi persona de apoyo, así se llama ahora técnicamente la persona de apoyo. Entonces, esta persona de apoyo, para que, por ejemplo, estos actos jurídicos sean válidos de esta persona, pongámosle que tiene una casa, ¿sí? Esta persona que tiene una discapacidad, trabaja, vive, va al supermercado, se cocina, va al gimnasio, hace toda su vida. Pero, como tiene un grado de limitación en una cuestión intelectual o capacidad cognitiva, ¿qué es lo que pasa? Para hacer actos de semejante tamaño y envergadura, se necesita que lo tenga la mirada del apoyo y ratifique
esa gestión la persona de apoyo designada. Un ejemplo más claro de esto que vos estabas diciendo es, por ejemplo, cuadros de esquizofrenia, bipolaridad, algún retraso mental. En concreto, en esos casos hay determinadas situaciones en las que es necesario que haya otra persona detrás de esta persona que tiene esta patología y que pueda estar diciendo no hay ningún riesgo de negocio o no hay ningún riesgo en cuanto al patrimonio. Se cuida mucho el patrimonio y la integridad de la persona. Por esto de que no es 100% independiente. Puede o no. Estamos hablando acá si hay una sentencia de restricción en concreto. Pero son casos, por ejemplo, se necesita una internación de esa persona. ¿Quién tiene la potestad de hacerlo? Porque acá estamos hablando, como bien decía Carolina, y como estaban mencionando ustedes, si bien hablamos de gente chica, cuando va creciendo, generalmente son los padres. Hay padres que quedan aumentan a cargo en de edad, hijos. y son gente que a veces hermanos, es mayor. Hermanos. Y estos hermanos, o quizás un primo, algún amigo de la familia, ¿tiene potestad de internarlo, por ejemplo? Eso, con una sentencia judicial, hoy en día se puede limitar y el juez puede decir, esta persona tiene la potestad del día de mañana ir a un centro de salud, a un complejo de salud en concreto que trate la patología, internar a esa persona para su resguardo y su tratamiento. Claro. Si tienen alguna inquietud, mándennos un mensaje, escríbanos al 343-505-4874. De todas maneras, está saliendo ahí en el graph el WhatsApp del estudio Fishback. A propósito de esto, se sabe que el Estado asiste a personas que tienen discapacidad, que hay una ley que garantiza. El hecho de establecer la potestad es quién puede cobrar esa ayuda, quién puede administrar ese dinero. Esto se establece bueno, través una de cosa que era también lo que queríamos hablar con Caro, una cosa es la parte administrativa, todo lo que maneja el IPRODI, el certificado de discapacidad, los beneficios que tienen en el lado administrativo, que eso la persona y su grupo familiar puede hacerlo sin necesidad de una sentencia judicial que realmente lo establezca como persona de apoyo. Ahora, Con el médico nada más, con el certificado, médico. Aparte tienen juntas médicas, tienen todo un procedimiento para realmente ver el cuadro de salud mental o de salud física, en caso de que sea otro tipo de discapacidad, de esta persona. Ahora, por ejemplo, que por eso también estamos con Caro, caja de jubilaciones. Claro. Con una persona mayor de edad que necesita sí o sí una pensión porque no puede trabajar, nunca ha trabajado en su vida, tiene una patología que se lo impide, requiere que haya por lo menos iniciado, un proceso de restricción de la capacidad. Caja pone generalmente curatela. Pone curatela cuando antes se llamaba curatela. Antes se llamaba curatela, hoy se llama persona de apoyo, exactamente. Que puede ser un hijo, puede ser un El hermano, sí, por lo general. Porque a lo mejor no tienen hijos. Exacto. Exactamente, pero las familias que transitan por estas patologías desde el nacimiento de su hijo, ya con grado de discapacidad, lo que intentan son los padres, pero vislumbrando que la posta la tome el hermano, Claro. Porque los padres en algún momento van a dejar de estar y esta persona necesita la persona de apoyo, ¿no es cierto? Pero esto es, como lo digo en previsional, es un traje a medida sobre la persona. Ahora es así, antes lo diferente era que era totalmente capaz o totalmente incapaz. Claro. Y ahora es un traje a medida que se hace en base a qué dificultad tiene esta persona, por eso el juez la mira, se hacen audiencias interdisciplinarias. O sea, tenemos una mirada muchísimo más, digamos, acorde a lo que es la vida del sujeto. Claro. Hola, buen día. Quería hacer una pregunta a la abogada si yo puedo tramitar una pensión. Si mi marido es empleado, tengo certificado de discapacidad nacional. Muchas gracias. Pensión, sí, volvemos a la pensión. Claro. Certificado de discapacidad nacional. Y nunca trabajó ella. Claro, el marido es empleado, pero ella tiene un certificado de discapacidad. El tema es el siguiente, las pensiones, cuando hablamos de pensiones tenemos dos tipos de pensiones, y ahí Conti, claro, ahí el sí tema de entra. familia al lado. Las pensiones, vos tenemos las pensiones no contributivas, que es para aquella persona justamente que estaba incapacitada de trabajar, que toda su vida estuvo así, y para eso son las pensiones no contributivas. ¿Cómo le podemos exigir que una persona tenga aportes si nunca pudo trabajar? Claro. Entonces, para eso estamos en un estado solidario y existen las pensiones, las PNC, pensiones no contributivas, que se la dan a aquellas personas que tienen un grado de discapacidad que no pueden trabajar y se la dan de por vida, que de vez en cuando le piden certificados médicos y demás. No importa si está casada o no, con alguien que trabaje o no. El tema también está, exactamente, hay que verlo porque eso lo hace, son trámites que se hacen personales en el ministerio. En Calle Ramírez, ahora funciona todo en ANSES de Calle Ramírez. Ajá. Es así, justamente estamos hablando de una persona que no tiene aportes.
sino tenemos la pensión por fallecimiento del marido, pero no es eso lo que estamos hablando porque el marido está vivo y está trabajando. Hay que ver si ese núcleo familiar, por tener ingresos del núcleo familiar, estas pensiones no contributivas se la pueden otorgar o no, porque se los dan a personas digamos, de extremos, de que no tienen ingresos, de situación que en el grupo familiar no haya ningún tipo de ingresos. Por lo general se le otorga a esas personas. Igualmente, esto, que de la parte más administrativa y en concreto, lo que es discapacidad, tanto el gobierno de Entre Ríos en su página web como ANSES tienen apartados en concreto como para que la gente pueda ver un poquito de información. Ya lo que estamos hablando nosotros de la rama, o del mejor dicho, de la faz judicial, es a requerimiento de algunas de esas instituciones del Estado, pero primero siempre está bueno que saquen alguna duda a partir de estas páginas web que están al alcance de todos y que están bastante claras, sobre todo lo del IPRODI. ¿Qué pasa con la herencia cuando en una familia que es propietaria de un terreno, de una casa, tiene un hijo con discapacidad y un hijo que no es discapacitado? Esa herencia, cuando los papás se mueren, bueno, esa casa... Por regla, todos somos para el derecho plenamente capaces hasta que haya una sentencia judicial que o restrinja esta capacidad o bien diga es una persona que no está apta para administrar sus propios actos. Pero cuando hablamos de administrar, no de ser dueños, ojo. Bueno, la titularidad de ese derecho la tiene. No la pierde la persona, no la pierde nunca. Por más que esté en una discapacidad total y absoluta, el derecho lo tiene. Lo que no puede hacer es ejercerlo a ese derecho. Quizás ahí el juez lo que puede llegar a ser, estamos hablando obviamente de un caso, sí, muy puntual como el que planteamos. Lo que puede hacer el juez ahí es requerir en todo caso que esta persona tenga designado una persona de apoyo para el momento de disponer de sus bienes o de administrarlos, tenga lo que se llama la venia o la autorización de otro. O bien, otra persona lo suplante dependiendo qué discapacidad estamos hablando y qué grado tiene. Pero siempre lo que se busca es decir, bueno, el derecho se reconoce y sobre todo se resguarda a esa persona. Porque la idea hoy de todo nuestro ordenamiento es estas personas con discapacidades hay que resguardarlas. Son personas que quizás pueden ser aprovechadas de otras o bien no, pero siempre es necesario tener un resguardo porque no tienen las mismas posibilidades. Ya como estábamos hablando, de trabajar, o bien de realizar negocios, o bien de formar una familia que les sirva de apoyo, sino que dependen de su familia de origen. Entonces, es necesario resguardarlas. Las herramientas judiciales son estas y por eso, siempre que es lo que hablamos con Caro cada vez que tenemos algún cliente con este tipo de caso, es que son muy celosos los jueces de muchísimos pasos que hay que hacer, pero para garantizar que esta persona esté realmente resguardada. Por ejemplo, no cualquier persona puede ser designada de apoyo. Miran mucho a ver a quién uno va a poner como de apoyo, porque esa persona tiene, en el caso de la facultad, la potestad de decidir qué hacer o administrar esos bienes. Entonces el juez también va a mirar muchísimo a quién se lo pone. A ver, esta persona siempre estuvo, la acompañó, tiene una situación de cariño y de apego con la persona discapacitada. No es cualquiera que venga, así lo ponemos y nada más. No. Pero esto se da cuando alguno de los padres ya no está. Se puede dar estando los padres. Se da por sentado que menores, mayores, no hay problema en eso. No, mientras que son menores existen los padres, obviamente, porque representan a los hijos menores. Responsabilidad sobre los hijos. Si hay padres que se han separado y ese hijo queda, la tenencia o por lo menos el tutor es la madre, eso también se tiene que establecer. Eso no necesariamente. Hoy en día no existe más lo que nosotros conocíamos como la tenencia, sino que es una responsabilidad de los padres de cuidar por sus hijos. Ambos padres están en plena aptitud de cuidar a sus hijos por igual, excepto que haya alguna, o que se demuestre, digamos, que haya alguna imposibilidad de hacerlo o algún problema en esta manera de hacerlo. Y una cosita que sí quería comentar, porque es algo también que está pasando, con las personas mayores, por ejemplo, cuando no tienen hijos o cuando dan el poder a algún primo, algún sobrino, ANSES lo que venía haciendo, no sé realmente ahora, era informar a Defensoría que la persona que estaba apoderada no era un familiar directo. Entonces que Defensoría chequee esa información para ver si realmente había un aprovechamiento de esa jubilación de esta persona mayor o no. Está bueno porque ahí tenemos una persona que quizás al estar grande puede tener algún problema mental, algún problema físico
y se aprovecha. Claro, obvio. Ha pasado un montón. Ha pasado un montón. Muchísimo. El tema de los menores está resuelto por los padres, en tanto en cuanto son menores. Claro. Después de los 18 años que tienen plena capacidad según el derecho y la ley, ahí es donde aparecen qué puede hacer esta persona y qué no, y si necesitan apoyo o no. No importa si están los padres o no. Hasta la propia persona puede pedir su restricción a la capacidad. Ajá. Ojo con eso, que uno por ahí piensa, lo tiene que pedir el padre, lo tiene que pedir el hermano. No, hasta la propia persona puede decir, yo tengo esta patología, en algunos momentos tengo episodios donde no soy hábil para, o no me encuentro, digamos, apto para hacerlo. tal cosa, pero son episodios. En mi vida estoy todo normal. Cuando aparece ese episodio, necesito que alguien me ayude. Por eso es un traje a medida. Por ejemplo, le estoy diciendo, claro, es muy difícil. difícil. Sí, y muy diverso, además. Claro. Pero es amplísimo, porque es como les digo, chicos, antes era blanco o negro. Claro. Ahora nos dimos cuenta que hay grises. Claro, grises, claritos. Por eso la y importancia del oscuros. asesoramiento, de ir, consultar y ver de qué Totalmente, manera ustedes pueden porque contribuir a que eso se pueda adaptar a la situación. Exactamente. Y hay un poco conocimiento en la sociedad de que la persona, el temor de que a la persona la incapaciten, antes le llamábamos en la jerga abogadil muerto civil. ¿Por qué? Porque es una persona que no puede hacer nada, pero está vivo. Entonces, civilmente no podía hacer nada. Ahora, la sociedad se quedó con ese rum rum, ese ruidito, y entonces no está bueno que tengan ese temor. Primero, consultemos, porque esta persona puede ser que necesite en un acto de su vida. En un momento capaz que pasan 3 años y no le pasa nada, pero cuando lo necesitó, ahí aparece la persona de apoyo. ¿Me explico? Claro. No queda Y aparte, bloqueada. Y entonces, por ese temor de pensar que se va a bloquear la persona civilmente, no se hace nada. No. Saquémonos los miedos, consultemos a un abogado especialista en familia, en derecho de familia. ¿Por qué? Porque esto es muy sensible y hay que atenderlo, y por ahí mejor prevenir que curar. Y es una buena manera para muchos padres a los que los desvela esta situación. Por Todos sabemos supuesto, que para cualquier exacto. padre que tiene algún hijo con discapacidad, Por la supuesto, situación es una buena manera de dejar ordenadas las cosas también, por decirlo de alguna manera. También atender y estar, como vos decís, tranquilos en el espíritu, claro. y decir, bueno, el día que yo no esté, tu hermano que tanto te quiere y siempre te atendió, Claro. va a ser tu persona de apoyo en el momento que vos lo necesites. Y también que es algo que está bueno remarcar todavía, el tema de son necesarios y es muy arduo el trabajo que hay que hacer del lado de la justicia, en el sentido de decir, a ver, una familia que tiene una persona discapacitada ya conoce la patología, ya sabe cómo desenvolverse, Claro. sabe a qué lugar ir, y quizás este procedimiento le resulta arduo, le resulta cansador, ponerlo en tela de juicio todo el tiempo, pero es sumamente necesario para establecer las capacidades y qué actos puede y no puede hacer esa persona. Claro. Es desgastante, pero es totalmente necesario. Hay un montón de mensajes que están llegando. ¿Nos quedamos con este, sí o no? Bueno, para que un hijo discapacitado herede la pensión cuando su padre muera, ¿es necesario tramitarlo de antemano? No. Tenemos que hacer, hay un tema ahí. Primero, si el padre está trabajando, a ver, ¿cómo dice discapacitado? Ay, me lo borraron. Sí, un hijo con discapacidad sí puede que herede la pensión de su padre. La pensión. Bueno, sería terminológicamente no es heredar, claro. sino que primero los hijos discapacitados menores, en caso de ausencia de sus padres, tienen la pensión. El menor hasta que adquiere la mayoría de edad. Y el discapacitado de por vida, siempre y cuando, y ahí hay un tema importante, esté discapacitado laboralmente en más del 66%. ¿Por qué? Porque puede tener un grado de discapacidad que el padre esté cobrando un salario por hijo discapacitado, pero ese hijo puede trabajar, Claro. puede aportar. Claro. Por eso aparecen los grises. Bien, perfecto. Hay que Entonces, si el consultarlo. hijo está discapacitado, que tiene una discapacidad muy grande, ya se sabe, en el momento en que esta persona, por ejemplo, se jubila, pongamos el hecho, el papá se jubila y tiene un hijo discapacitado, lo incorpora como hijo discapacitado, empieza a cobrar salario por discapacidad, lo bueno sería que le hagan una junta médica a ese chico para determinar que está incapacitado en más del 66% laboralmente, para que el día en que el padre no esté, él automáticamente pase a cobrar la pensión. Si no, es un tema, porque cuando hablamos de pensiones, ¿sí?, pensiones que vienen derivadas de una jubilación o del padre que estaba aportando, van a ver si esa persona era apta laboralmente. Para no poder es lo actuar. mismo que civilmente que estamos hablando con Doctoras, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlas como siempre.